Listo. Entonces arrancamos la clase de hoy. Ahora sí estamos grabando. Bueno, les comentaba, vamos a ver dispersión de rayos X, o scattering de rayos X, y en particular la parte de lo que se llama comúnmente difracción. Ustedes vieron ya desde Física 2 que hay siempre un montón de palabras, difracción, interferencia. Al final del día todo eso es la misma física. Lo que pasa es que por contexto histórico a veces se le llama interferencia al que no trata los detalles de lo que difracta y si es la longitud de onda comparable con el objeto que está haciendo el efecto, se llama difracción y demás. Ahora, la idea mía es dar algo general, el más sencillo, como venía diciendo, de los casos posibles, y con eso tener un marco general que va desde física 2 hasta lo que estamos viendo ahora. Que al final del día es lo mismo, solo que usa rayos X. Ahora, como técnica, yo no uso más que rayos X. Puedo usar dispersión de electrones o dispersión de muones, o puedo usar dispersión de neutrones. Hay un montón de técnicas. Todas cumplen con estas ecuaciones que vamos a ver, solo que ven, entre comillas, distintas cosas. Si uno incide con rayos X, que son fotones, esos van a ver o van a interactuar con la densidad electrónica que tiene un cristal. Entonces uno puede ver cómo está distribuida la carga y inferir a partir de eso dónde están ubicados los iones, porque los iones concentran un montón de carga. Si uno quisiera ver, por ejemplo, la estructura magnética, si uno quisiera interactuar con los espines de la red, uno no puede usar rayos X, porque los rayos X, ustedes saben que la interacción eléctrica es mucho más fuerte que la magnética. Entonces tiene que usar partículas neutras, por eso se usan neutrones. Entonces si uno incide con neutrones, lo que ve es la estructura magnética de la red. Son mucho más caros, hay menos lugares en el mundo que pueden hacer difracción de neutrones. También se usan muones, también se hacen scattering inelástico. Lo que nosotros vamos a ver es el más sencillo, escalar, que en cuántica está bien, pero en electro es solo la teoría de Kirchhoff, y va a ser un potencial central y elástico. Y en particular, estoy barriendo algo abajo de la alfombra, que el más aplicado de los alumnos puede llegar a descubrir tarde o temprano, y es que el potencial de Coulomb en realidad es muy particular, porque decae demasiado lento, va como 1 sobre R, y eso hace que muchas integrales tengan problemas. Entonces el potencial de Coulomb desnudo se llamaría, o puro si quieren, hay que tratarlo de manera particular. Eso en sólidos y en óptica no es un problema, porque en general el potencial efectivo que se ve es de mucho menor alcance. Entonces esos problemas desaparecen. Y voy a seguir haciendo aproximaciones. Y van a ver que al final de las transparencias se van a reencontrar con física 2 y todo en un solo gran marco. Entonces suponemos que vamos a incidir con una onda plana. ¿Está bien? O sea, el típico caso de scattering, uno piensa que viene incidiendo con algo desde muy lejos, donde la función de onda tiene un formato simple, se acerca a una zona donde hay interacción, ahí las ecuaciones son difíciles de resolver, entonces no las voy a querer resolver ahí. Y una vez que paso por ese centro, que voy a pensar que tiene simetría esférica, lo que uno sabe es que parte de la onda plana que incidía sigue de largo, y parte de la onda plana interactúa y sale como una onda esférica. Por supuesto, esa onda esférica va a tener modulación. Va a depender del ángulo en que yo miro lo que voy a ver, la cantidad de información que voy a recibir. Y eso está condensado en esa función f de k que está ahí, que es la amplitud de scattering. Entonces, esa función f de k es la que me dice cuál es la intensidad en la dirección particular que esté mirando, que va a depender del ángulo θ, y si tengo simetría esférica completa, phi no va a inferir, pero en general podría. ¿Está bien? Y otro punto importante es que el K saliente, el K', tiene el mismo módulo que el K incidente. Eso es porque es elástico. ¿Está bien? Si fuera un scattering inelástico, eso es falso. ¿Está bien? Otro detalle que va a ser usado es que voy a trabajar siempre con energías positivas. ¿Por qué? Porque van a ser siempre partículas libres. ¿Está bien? Ahora concentrémonos en cuántica. Entonces,
yo voy a trabajar siempre con ondas planas que no están ligadas, van a interactuar con algún centro de scattering, eso es un lío cerca del centro de scattering, pero lejos va a tener la forma asintótica esta que está aquí, que es la que voy a querer entender. ¿Está bien? Ese es el plan. ¿Se entendió hasta ahí? Supongo que sí. Sí, perfecto. Vamos entonces. Entonces, en general, si yo incido con una partícula, ¿puedo hablar de onda plana? No. No, ¿no? En realidad tendría que hablar de un paquete de onda. Hacerlo con un paquete de onda es un poco más complicado, porque uno tiene que superponer un montón de estas ondas planas. En realidad, lo que yo estoy diciendo es que ese paquete de onda es extremadamente corto. O sea que yo tengo muy bien determinada la energía de la partícula incidente. Entonces, para sacarme el problema de trabajar con paquetes de onda y resolver la ecuación, voy a suponer que tengo una onda plana. Eso es una aproximación. Pero no trae grandes complejidades, porque si uno hace un paquete, uno lo puede resolver como está, por ejemplo, en el Koetanuchi, al principio, con un paquetito gaussiano, y uno más o menos ve que todas las onditas que lo componen se comportan individualmente, como voy a hablar ahora. Entonces uno puede decir que vale superposición. En realidad es un poco más complicado, y lo importante es que si mi energía está bastante bien determinada, entonces yo puedo pensar en esa onda plana. Lo mismo se hace en óptica, ¿no? Ese es el paralelo. Ahora, nuestra función de onda tiene que cumplir la ecuación de Schrödinger. Obviamente, si yo digo que tiene formita de onda plana, entonces es independiente del tiempo. Entonces, mi ecuación independiente del tiempo va a ser más sencilla. Si no, yo tendría que poner la ecuación completa, si hubiera una mezcla de tiempos ahí media rara. Y recuerdo mi energía libre y defino mi potencial con las constantes, le pongo un par de constantes para simplificar la ecuación, y llego a la misma ecuación que se llega, obviamente, en electro. O sea que hay un paralelo entre ambos casos, que es la ecuación de Helmholtz inhomogénea. ¿Está bien? Entonces, lo único que hice ahí, para llegar a esa ecuación, es escribir la energía libre, redefinir el potencial de manera tal de sacarme de las constantes que están ahí dando vuelta, paso todas las constantes del otro lado, y lo que me queda es esa ecuación de Helmholtz inhomogénea. La ecuación homogénea es la onda plana, que está bien porque es la incidente, ¿está bien? Lo que yo quiero ver es cuál es la solución inhomogénea del problema. Muy bien. ¿Cómo encuentro la solución inhomogénea? Hay un método que probablemente hayan visto en Teórica 1, que es el método de la función de Green. ¿Hablo en chino o alguna vez lo escucharon? O se lo acuerdan por lo menos. Sí, Sí, sí. Perfecto. La ecuación de Green, cuando se usa en el contexto de ecuaciones diferenciales, en materia condensada la función de Green tiene muchísimos más usos, se define como el kernel de esa función. ¿Está bien? Entonces, si uno encuentra de alguna forma esa función de Green, lo que puede decir es que cualquier función que se escriba de esta manera, así como está aquí, es solución de la ecuación inhomogénea. Pero claro, todavía tengo que encontrar la función de Green. Por suerte, la función de Green para la ecuación de Helmholtz es conocida, y es esta que está aquí. ¿Está bien? Que si se acuerdan, si vieron radiación, por ejemplo, en Teórica 1 tiene toda la pinta de la ecuación de Green de radiación. Hay varias funciones de Green. Está la que va hacia adelante en el tiempo, la que va hacia atrás en el tiempo y demás. Todo ese tipo de condiciones de contorno acá no son tan complicadas como en electro, así que no voy a entrar en detalle, solo lo que quiero es que se propague, ¿sí? En el sentido lógico, o sea, tengo mi onda incidente, escatereo, y mi onda saliente hacia allá. Si hago la elección pertinente, voy a estar sin problema. ¿Cómo puedo encontrar la solución a esta ecuación que está aquí? Esta es la que quiero resolver, ¿sí? Si no conozco phi. Fíjense que phi, esto es una ecuación íntegro diferencial, si quieren. Tengo phi de un lado, phi del otro. Entonces yo no puedo resolver esto de manera cerrada, sencilla. Lo que sí puedo hacer es un desarrollo iterativo. ¿Cuál es la idea del desarrollo iterativo? Esto lo hizo Born por primera vez. Bueno, esquemáticamente, no puse las integrales para que no se haga
un lío de numeritos y demás. Yo tengo φ0 más la función de Green por el potencial por la φ. O sea, estoy pensando en esto que está acá. ¿Está bien? La φ es la G, la U y la φ de vuelta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Agarro φ y lo reemplazo por esta misma ecuación. Por la misma ecuación que está acá. O sea, agarro esta φ que está aquí, tomo la expresión de la φ, que es todo esto que está aquí, todo eso que está ahí, y lo reemplazo de vuelta acá en la ecuación. Entonces me da esto que está acá. ¿Sí? Y así lo hago sucesivamente. Hago la distributiva acá, me quedó esta φ chiquitita de aquí, vuelvo a reemplazarla y así genero un desarrollo iterativo. Fíjense que va subiendo la potencia en el potencial en el cual voy haciendo el desarrollo. Esta técnica es extremadamente conocida, se usa un montón, no solo en ecuaciones diferenciales, sino en la descripción de campos de materia condensada. Se usa muchísimo, es súper común. Born toma la aproximación más sencilla de todo, se queda en el término lineal, ¿está bien? Que lejos del centro de scattering está más que bien. Entonces la aproximación que vamos a tomar es esta de aquí. Y esto te deja con una ecuación cerrada, porque φ0 la conocemos, es la onda plana, ¿está bien? Es la cual es la solución de la homogénea. Entonces, yo puedo ahora escribir esta solución. Antes de pasar a eso, la visualización física que se le da a la aproximación de Born. Estoy, de alguna manera, hablando del número de eventos de scattering que ocurren dentro de la zona donde está el centro de scattering. Entonces, en la primera aproximación de Born, uno lo puede pensar como que la partícula incidente sufre un evento en la zona de scattering y se escapa. ¿Está bien? Eso es lo más probable. El segundo orden es tener dos eventos de scattering dentro de la zona de scattering. Entonces ahí uno va a tener que choca con alguna partícula, después choca otra vez y se va. Entonces, si el centro de scattering es pequeño, estas aproximaciones son buenas. ¿Está bien? En general, uno puede pensar que sufre un evento de scattering y te vas. Eso es la visualización que se da habitualmente a la aproximación de Born. ¿Hasta acá vamos bien? Está bien si me paran, porque ahora ya no es como las otras clases que hay que aprenderse un montón de geometría y demás. Me gustaría que entendamos todos el proceso. ¿Está bien? Así que cualquier cosa me preguntan. Recuerden que no puedo ver el chat acá. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar ese φ0 dentro de la ecuación de φ. Y entonces me queda automáticamente esa ecuación. Esa es la solución que yo busco. Pero a mí no me interesa la solución cerca del centro de scattering. Yo quiero ver esto lejos, en una pantalla, en un detector. ¿Está bien? Si estoy haciendo un experimento de óptica, uno lo llama esto Fraunhofer. Si estoy haciendo un experimento de cuántica, el cristal es tan chiquito que yo mido lejos del cristal. ¿Está bien? Entonces, la aproximación es que el R, donde yo observo, es mucho mayor que el tamaño típico de la muestra. Yo tengo una muestra, que es un cristalcito, ese cristalcito es muy chiquitito, y yo estoy mirando lejos de eso. Y el R', lo que sería la variable dentro de la zona de scattering, perdón, dentro del cristal que estoy mirando, por supuesto, es menor o del orden del tamaño del cristal. Si yo hago eso, tengo que aproximar dos cosas: el denominador y la fase. Para el denominador me puedo quedar con orden 0, es muy sencillo. R es mucho más grande que R', ¿está bien? Y entonces el denominador sale directamente, no hay que hacer nada sutil. Pero, como quizás hayan visto en otra materia, la fase es más complicada porque está el vector de onda, y K puede llegar a ser grande. Entonces uno tiene que ir un orden más, no puede ir tan sencillo. Si uno toma ese desarrollo, lo pueden hacer ustedes, lo que me queda es el módulo de K por el módulo de R, ese es el orden 0, pero hay un término extra, que es el K', ¿sí? El K a la salida,
como definiré yo a la salida, por el versor R, a eso, fíjense, esto que está acá, esto que está ahí, es como un K' donde estoy mirando. Tiene módulo K, porque el vector, porque el scattering es elástico, así que el módulo no va a cambiar. Y va a mirarlo en la dirección R versor. ¿Sí? Fíjense que eso es arbitrario, yo lo puedo ir moviendo y viendo en distintos lugares. Eso es escalar R. Eso es el primer orden cuando yo hago el desarrollo de esto que está acá. Si yo hago el desarrollo, a primer orden me queda eso. Y entonces voy a introducir, para simplificar la notación y no andar arrastrando el versor R, al vector K'. El vector K' no va a ser otra cosa que justamente el vector a la salida en la dirección particular que yo esté mirando. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me puedes repetir por qué no te queda solo K por R? Si dejás K por R, la aproximación es demasiado burda. ¿Por qué? Porque vos tenés que garantizar, la parte de arriba, el numerador oscila como con locura, ¿está bien? Es algo que está oscilando mucho. Entonces, si vos te quedás a orden 0, no te alcanza para capturar la física. Es demasiada burda la aproximación a orden 0. Necesitas irte un orden más. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es comparable el otro orden, no es más chico. ¿Sí? Perfecto. Fíjate que, claro, ¿por qué? Vos decís, no, pero R', R' es chiquito, sí, R' es chiquito, pero K no es chiquito. ¿Se entiende? K es Claro, está grande bien, todavía. sí. Si, en este caso es diferente, porque solamente está dividiendo, ¿está bien? Y no está multiplicado por un número grande. Es sencillamente R menos R'. Entonces, el error que vos cometés, por ahí te acordás de óptica, digamos, este triangulito es chiquitito, pero la fase es diferente por K, y K en general es grande, ¿está bien? Entonces tenés que ir a un orden más. Muy bien, si yo ahora tomo estos dos resultados y los reemplazo en la ecuación para phi, me quedo con eso que está ahí. Fíjense que aparece naturalmente este que está aquí, E a la IK, el orden 0 es E a la IKR dividido 1 sobre R. Aparece naturalmente la onda esférica, naturalmente. Y el resto de los términos están multiplicando. Fíjense que la onda esférica que está acá no es parte de la integral. ¿Está bien? La integral es en R', esto es en R, así que eso está fuera, es un factor. Y todo el corchete que está ahí define esta función de amplitud de dispersión o amplitud de scattering que yo había encontrado, o propuesto, no encontrado, que había propuesto al principio de la clase. Entonces uno lo que encuentra es justamente cuál es la expresión de esa amplitud de scattering. Y fíjense que es una función básicamente del potencial. Lo que determina eso es la forma de f de K, determina el potencial que estoy mirando. Así que al final del día obtengo lo que yo venía proponiendo, que es esto que está aquí. Entonces esto vale con potencial central y asintótico, lejos del centro de scattering. ¿Está bien? Que es el experimento típico que uno hace. Entonces yo ingreso hacia mi cristalcito con una onda plana y salgo con la superposición de la onda plana que siguió de largo, la que no tuvo evento de scattering, y una onda esférica que tiene una modulación en el ángulo, ¿sí? Que está dada por esa integral que está ahí. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en general uno trabaja de manera, define dos cosas. Primero habla de el vector incidente y el vector de onda dispersado, el K y el K'. ¿Está bien? Ahí tienen a los dos. Yo lo puse en Z por simplicidad, pero en general uno podría hablar del K. Y el vector dispersado tiene el mismo módulo en un versor R donde yo esté mirando. Y está determinado por esos ángulos, ¿está bien? Porque el módulo es el mismo. Y se define también el vector de scattering, que es la diferencia entre ellos dos. Y ese vector de scattering tiene un módulo muy particular. Eso es por la condición, digamos, de que la energía se conserva. Entonces el vector de scattering tiene módulo 2K por el seno de tita sobre 2, dependiendo, digamos, en qué dirección miro. Recuerden que K no lo muevo, el que muevo es K', porque es donde pongo el detector para mirar.
yo voy a tener cuánto vale ese vector de scattering. Entonces, muchas veces en estos trabajos, uno, en vez de trabajar con dos Ks, en vez de trabajar con K' y K, uno trabaja con su diferencia, que es el vector de scattering. Eso es lo primero. Entonces, uno analiza esto directamente mirando el vector de scattering, que es la diferencia entre el incidente y el saliente. Y otra cosa, y es muy importante, es que si uno reemplaza estos K menos K, estos K' menos K en la integral para el potencial, se encuentra con que la amplitud de scattering no es otra cosa que la transformada de Fourier del potencial que estoy mirando. ¿Sí? Esa amplitud de scattering al cuadrado es lo que me da la sección eficaz. O sea, cuán probable es encontrar un fotón en la dirección θ y φ. ¿Está bien? Entonces llegamos a la primera conclusión importante. Haciendo este análisis sencillo, ¿está bien? Lo que encuentro es que a primer orden en la aproximación de Born, lo que yo veo como amplitud de scattering no es otra cosa que la transformada de Fourier del potencial que estoy mirando. ¿Está bien? Ese es el primer mensaje. Y es muy importante, porque es absolutamente físico. A primer orden, si yo hago scattering, lo que veo es la transformada de Fourier de lo que está haciendo la dispersión. En este caso, un potencial. Esto se aplica tanto a óptica como a cuántica. ¿Sí? En óptica en realidad es más complicado si lo quiero hacer con los campos eléctricos y campos magnéticos vectoriales. Ahí la cosa se pone más complicada. Pero la formulación más sencilla para explicar difracción, que la hizo Kirchhoff en su momento, es completamente análoga a esto. Hay algunas cosas particulares de campo eléctrico, como las condiciones en la frontera y demás, pero es básicamente igual. ¿Sí? Entonces, mensaje. Yo ingreso con un K incidente, salgo con un K' dispersado, ¿sí? El módulo del vector el vector de scattering, definido como la resta, está fijado por esa relación, es 2K seno de θ sobre 2, y la amplitud de scattering es la transformada de Fourier del potencial. Hasta ahí, tratamiento elemental. ¿Les parece que esto es todo para resolver un cristal o falta algo? ¿Qué les parece? A ver. Chan. Silencio. ¿Alcanza con esto para un cristal? Y no falta información de la red, de cómo está. Claro, exactamente. O sea, todo esto es un centro de scattering. Eso claramente no es un cristal. El cristal son un montón de centros de scattering distribuidos de manera regular. Entonces lo que necesitamos es un potencial periódico. Entonces ahora sí, yo les di una introducción elemental de scattering, ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos algo que le interesa a esta materia. O sea, yo lo que tengo es que mi muestra es un cristal. Y ese cristal, ¿sí?, no es un potencial tan sencillo. Es un potencial más o menos complicado de un átomo, ¿sí?, todavía no puse base, de un átomo, estoy con una red de Bravais, que se repite periódicamente en el espacio. Entonces, la propiedad que voy a tener, que me importa, es esta. ¿Está bien? Mi potencial es periódico. R grande, acuérdense, es red de Bravais. Entonces, ese es mi potencial. ¿Qué pasa si yo tomo lo que aprendí y lo meto en la función de amplitud de scattering? Es muy sencillo ver esto. Simplemente hago un cambio de variables y llamo a R', que es mi variable de integración, la escribo como el R más un R de la red de Bravais. Si yo hago eso, trivialmente obtengo un término, este que está aquí, que sale de la integral, y acá, para este caso, para el potencial, uso esta propiedad. Entonces, lo que me queda es la misma función que antes, pero multiplicado por e a la menos i q escalar r. Y eso
si yo paso restando del otro lado, me da una condición que tiene que cumplir mi potencial periódico. Y es que eso valga 0. Eso me está limitando los Qs posibles para que yo vea algo. Pero fíjense cuál es la condición. La condición no es otra cosa que E a la IQR sea igual a 1. O sea, lo que estoy diciendo es que los vectores de scattering tienen que pertenecer a la red de Bravais. Este es uno de los motivos por los cuales la red recíproca se usó casi desde el comienzo. Porque la gente veía todo directamente en la red recíproca. Cuando vos haces la transformada de Fourier, ¿sí?, de este potencial periódico, lo primero que obtenés, antes de hacer nada, simplemente porque sea periódico, es que los Qs que te van a dar algo, los Qs que van a estar permitidos, son los Qs que pertenecen a la red recíproca. Esto es muy particular de nuestros queridos cristales y su periodicidad. ¿Qué pasa con el potencial? Porque yo todavía tengo que resolver F. Esta F todavía no la resolví. Todavía tengo que resolver F. O sea, el término este que está acá, este extra, me da ya una condición antes de resolver F. Y es que el Q chiquito tiene que ser de la red recíproca. Pero ¿qué pasa con la F en sí? ¿Qué forma tiene la amplitud de scattering? Bueno, yo sé que es la transformada de Fourier del potencial. Ahora, mi potencial es periódico. Un potencial periódico, como este que está aquí, ¿sí?, está repetido en todos los sitios de la red. ¿Sí? Si yo pienso eso, y lo pienso por un segundo, eso es la convolución, me estoy yendo, así que si sienten que los dejo, me frenan. Es la convolución entre el potencial, que yo supongo idéntico para todos los átomos, ¿sí?, convolucionado con un patrón de deltas que están ubicadas en la red de Bravais. Entonces, si yo hago la convolución, ¿cómo es la convolución? La convolución es agarrar las dos funciones y mover una respecto de la otra. ¿Está bien? Entonces, yo tengo las deltas en los sitios de la red. Cuando yo muevo el potencial si no toca un sitio de la red va 0, 0, 0, 0, hasta que toca la delta. Ahí se forma todo el potencial, y cuando me voy de ese sitio de la red, 0. Y así con todos los sitios de la red. Pero yo tengo un teorema. Yo sé lo que es la transformada de la convolución. Eso quiere decir que la transformada de Fourier del potencial se escribe como el producto de dos transformadas. La transformada f de q de b, la que ya hice antes, la de un solo potencial, multiplicado por la e a la IQR, que es la transformada de el peine, si quieren, de deltas. O sea, si yo tengo un montón de deltas, su transformada es ese término que está ahí. Es la suma de las exponenciales imaginarias. Freno. Necesito que me digan que me creen o que entendieron. ¿Cómo estamos acá? En silencio total. Bien, yo tengo algo que me quedó en la cabeza pensando. Dale. A veces me da más vueltas. Dale, dale. ¿Hay cosas que nos permitan tener rayos X como ondas planas que viajen en una sola dirección? Sí, sí, sí. Sí, ok. Sí. En realidad, de vuelta, que viajen en línea recta sí, porque son fotones, digamos, eso no tenés problema. Sí. Lo que vos tenés son fuentes que no tienen dispersión en energía. Entonces, cuanto menos dispersión tenés en energía, más plana es la onda. Okay. Viene por ese lado, no porque vos puedas poner algún filtro o Sí, sí, no es alguna fácil lente. polarizar. Lentes para rayos X no es fácil para nada. ¿Está bien? Ok, eso. Bárbaro. Ahora sí. Ahora sí, ya te lo sacaste. Gracias. Sí. Bueno, entonces, último llamado. Si esto se lo creen, yo sigo. Igual no es muy sofisticado, digamos, solo usar un poco de matemática un poquito más entretenida que la que está en el astro. Entonces yo tengo mi potencial. Un potencial que se repite en el espacio no es otra cosa que un potencial individual convolucionado con el patrón de red de Bravais de deltas. Y entonces la transformada de Fourier es el producto de esas transformadas. F de Q, que ahora va a ser solo la transformada de Fourier del B chiquitito, no del B grande, del B chiquitito,
multiplicado por justamente la transformada de las deltas, que es esas ondas planas sumadas en la red directa. Muy bien. Ahora, me pasa lo mismo que en óptica. Yo lo que detecto es la información de estos campos al cuadrado, no puedo medir la fase, ¿está bien? Entonces, la intensidad que yo voy a detectar es la transformada de Fourier al cuadrado. Eso me da dos términos, ¿está bien? Dos términos. Me da un término que es la transformada de Fourier del potencial individual, a ese término uno lo llama difracción, y otro término que es la interferencia, básicamente. Es el término de interferencia común y corriente que uno ve en óptica. O sea que todo lo que uno estudió en óptica, todo lo que son redes de difracción o patrones de difracción que son de muchos scattering o de una rendija o de dos rendijas o de n rendijas, siempre se escriben así. Y lo mismo pasa en cuántica. Es la difracción, o sea, la modulación que te da las particularidades de la apertura en óptica o del potencial en cuántica, y la interferencia del patrón repetido, de la parte geométrica, ¿sí? Que es el arreglo de ranuras, por ejemplo, en óptica, o en el caso de, que nos toca, el arreglo de la red de Bravais del cristal. ¿Se entendió? Esto es absolutamente general. Siempre te va a dar esto. Va a ser la interferencia por la difracción. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo un cristal ahora? Y el cristal es más complicado que la red de Bravais, porque tengo una base. No es muy difícil, lo único que tengo que hacer es tomar mi término de interferencia y escribir los R que aparecen ahí como un R de la red de Bravais más un vector de la base. Haciendo eso, hay que repetir la misma cuenta que antes, es bastante sencillo. Lo que voy a obtener es la expresión más general para un cristal, donde aparecen lo que se llaman factores de estructura. Los factores de estructura no son otra cosa que los factores de difracción, si quieren. Entonces, yo voy a tener tres términos. El factor de estructura atómico, que depende del potencial particular que yo tengo. ¿Está bien? Voy a tener un término de interferencia que me lo da la red de Bravais. Y la base me va a dar otro factor de estructura, que es el factor de estructura geométrico. En general, en los ejercicios, este se ignora, el atómico. ¿Por qué se ignora? Porque en general no hay mucho cambio entre un átomo y otro, ¿sí? Y cuando uno quiere ver los detalles es tan complicado que uno lo ignora. Para los fenómenos, para los estudios de difracción de rayos X, en general el atómico ya es como una cosa más sofisticada. Lo que se intenta descifrar cuando uno hace difracción de rayos X, que quiere aprender el cristal, es esto. Es la interferencia, porque eso me da la red de Bravais. Y tiene que tener en cuenta el factor geométrico, ¿está bien? Que está dado por la base. Ahora, hay un pequeño detalle. Estas dos cosas que están acá parecen parecidas, parecen similares. Sin embargo, son extremadamente diferentes en cuanto a cuán grande es esa suma. Típicamente, en una base, ¿cuántos vectores puede haber? A lo sumo, decenas de vectores, como mucho. Sin embargo, la otra suma, en la red directa, esa es del orden del número de Avogadro. O sea, esa suma es gigante. ¿Está bien? O sea, lucen parecidas, no son la misma cosa. Ahora, si yo me acuerdo en óptica, ¿qué sucede cuando yo tengo un arreglo de ranuras? ¿Qué efecto hace la difracción y qué efecto hace la interferencia? Si uno lo tuviera que contar con los dedos rápido. ¿Se acuerdan qué pasaba? O sea, la interferencia que me da. Pueden decir pavadas, esto no queda Me grabado. da puntos oscuros y puntos de más intensidad. Claro, lo que te da es alguna estructura de bandas o de puntos, dependiendo de la simetría, fija. ¿Y la difracción qué hacía con eso? Los modulaba. Los modulaba, exactamente. Y en particular esa modulación podía suceder que te
eliminara picos de interferencia. ¿Se acuerdan? O sea, podía llegar a caer encima de un pico de interferencia. Entonces, en general, cuando uno trabaja con rayos X, va a trabajar buscando la interferencia y teniendo en cuenta que el factor geométrico te puede dar atenuaciones o extinciones de los picos de interferencia. Pero momento, ¿esto es lo más general de todo? No, todavía no. ¿Por qué? Porque yo supuse que el factor atómico es factor común, que salió. Eso es porque supuse que tengo una red de Bravais con base, pero los átomos son todos iguales. ¿Qué pasa si los átomos son todos diferentes? Si los átomos son diferentes, que es el cristal más general posible, poliatómico con base, ¿está bien? En ese caso, no lo puedo factorizar y la intensidad que detecto está dada por esa fórmula que está ahí. O sea, el factor atómico ahora va a depender de cada átomo en la base. Y eso es un poco más complicado todavía. Pero para que sepan las dificultades con las cuales se enfrenta alguien que trata de discernir la red de un cristal a través de difracción. ¿Está bien? Conclusión siempre va a ser interferencia multiplicado por el factor de estructura, que va a dar atenuaciones y demás. Ok. ¿Vamos bien? Ahora voy a ir a lo más pedestre, a lo que está en los libros, digamos. Esto fue una introducción general. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Bueno, si yo voy a hacer un experimento con un cristal, los picos de interferencia me van a dar la red de Bravais. Y el factor de estructura geométrico, el atómico ya no lo voy a discutir más, porque es algo que me escapa a nuestras posibilidades en el curso, ¿no? Lo que va a hacer el factor de estructura es darnos extinciones o atenuaciones de la red de Bravais. Bueno, y ahora vamos a lo histórico, a lo que está en los libros. ¿Hicieron todo esto, toda esta formulación de scattering inicialmente? No, lo hicieron más como se hace en un labo. O sea, vos también podés hacer toda la teoría esta en Física 2, sin embargo terminás con la ecuación de la red. Bueno, lo mismo hizo el señor Bragg con el cristal. El salto de fe, que a veces es un poco difícil así cuando uno lo hace elemental desde el principio, es que él pensó los planos, estos planos que vimos cuando hicimos el índice de Mille y demás, cada plano como una red de difracción. Por supuesto, hay un montón de planos, porque uno puede definir planos en distintas direcciones. Entonces, esa ecuación de la red se hace complicada porque depende de la dirección, y acá es donde los índices de Miller empezaban a jugar su rol en la dirección que uno estaba mirando. Entonces, ¿uno qué hacía? Elegía el K incidente, con eso elegía la dirección, eso me definía los planos de Miller, y en base a esa familia de planos tenía mi ecuación de la red. Esa es la formulación de Bragg, muy elemental, igual que la que uno usa en F2. Pero la tengo que hacer para cada familia de planos. Hay otra formulación, que fue la que hizo von Laue. Von Laue trabajó directamente con el vector de scattering, el que yo presenté antes, ¿se acuerdan? Hace un ratito. Y la condición a la que llega von Laue es, bueno, o uso directamente que para ver un pico de interferencia, la diferencia entre vector incidente y vector dispersado es un vector de la red recíproca. Esa es la condición de von Laue, que se puede escribir de otra manera, haciendo esa cuentita que está ahí. Lo que uno quiere decir con eso es que la condición, esta que está aquí, esta condición se puede escribir así. Y dice que el vector incidente, ¿sí?, proyectado en la dirección del K de Bravais, del K de la red recíproca, tiene que ser la mitad. Tiene que tener el módulo tiene que ser igual a la mitad. Eso es este dibujo que está acá. O sea, para ver una condición de interferencia, o cumplo la ecuación de la red que me decía Bragg con las distintas familias de planos, o en la formulación de von Laue, me fijo que el K dispersado menos el K incidente me dé un K en la red recíproca, o lo que es lo mismo, me fijo que estén definiendo K y K', acuérdense que K y K' tienen el mismo módulo, caiga a la punta de esos dos vectores en un plano
que corta por la mitad al K de la red recíproca. Ese plano se llama plano de Bragg. Bueno, entonces suponete que vos, después de un rato, entendés lo que quiso decir von Laue, entendés lo que quiere decir Bragg, o si ya te conformaste con la explicación general que ya te di, simplemente mi condición es esta, ¿está bien? Cada vez que yo vea un pico de interferencia, anoto el K', le resto el K y tengo un vector de la red recíproca. Y así puedo ir levantando los vectores de la red recíproca. ¿Y entonces qué hago? Voy al lago, ¿no? O sea, yo salí de la materia teórica, voy al lago, pido un cristal, milagrosamente alguien me da un cristal, lo pongo, agarro una fuente de rayos X, milagrosamente me la da el pañolero, le apunto, ¿y qué veo? ¿Qué ven? ¿Qué esperan ver? Un montón de puntitos, ¿qué esperan ver? Nadie se anima a contestar. Lo que ven es nada. Nada, lo más probable es que no vean nada. ¿Por qué no ven nada? Porque el K incidente no puede ser cualquier K. El K incidente tiene que ser un K muy particular, de manera tal que en la dirección que miro K', la relación entre K' y K tiene que darme justo un vector de la red recíproca. Entonces, cuando se dieron cuenta que no era tan fácil, empezaron a pensar cómo puedo, ¿sí?, entender este problema. Porque yo ahora ya entiendo, está bien, hay un difractado, yo entro con un K incidente, salgo con un K saliente, y en algunos casos voy a ver picos y en otros no. Pero en general metían el cristal y no veían nada. Entonces, Ewald, que le encantaban los trucos matemáticos, Ewald, se hizo la siguiente construcción. Imagínate que vos tenés la red de Bravais de una cuadrada, en dos dimensiones. Eso que está ahí dibujado, ¿está bien? Entonces, toma K. K es el incidente. Estamos mirando aquí, ¿eh? Acá. Toma el K incidente. ¿Sí? K' tiene el mismo módulo. Así que tanto K como K' definen un círculo en la red de Bravais. En la red recíproca. Definen un circulito. La única manera que mi K' me dé un pico es que toque un punto de la red de Bravais. ¿Está bien? Entonces, si el K' toca un punto de la red de Bravais, yo sé que se satisface esta relación que está acá, que el K de la red de Bravais, de la red recíproca, es igual a K' menos K. ¿Sí? De la construcción de Ewald, que está ahí, es evidente que no siempre va a pasar. Que dado el K incidente, vas a tener que o variar su dirección o variar su módulo de alguna manera tal de que ese círculo que vos definís a partir de K toque un punto de la red de Bravais, de la red recíproca. Estoy con dislexia hoy. Si no toco la red recíproca, ningún punto de la red recíproca, no veo nada. ¿Está bien? Entonces ese hecho, llevó a que se diseñaran distintos métodos para hacer, ahora, el problema práctico de difracción de rayos X. ¿Se entendió esto? Porque a veces no es fácil la geometría. ¿Lo entendieron todos? ¿Cómo es la construcción de Ewald? Yo no veo por qué con tocar un punto me alcanza. Si tocas un punto, tenés un K' donde mirar. Hacé la construcción en el siguiente orden. Yo te doy el K, ¿está bien? Sí. Lo pongo en el origen, dibujo el K, como está acá. ¿Está bien? Dibujo el K. Sí. Ahora, una vez que dibujé el K, yo sé que el K' tiene el mismo módulo. Así que el K' tiene que caer en un círculo, ¿está bien?, alrededor de la punta de K. Y yo sé que mi condición es que K' menos K, para que yo vea interferencias, si no, no veo nada, es que K' menos K sea un vector de la red recíproca. Entonces, si yo dibujo la red recíproca y hago esta construcción del círculo, si el círculo toca un punto de la red recíproca, en este caso el punto que tocó está acá, ¿no? ¿Ves? Tocó ahí. Quiere decir que hay un K' en el cual yo puedo ir a mirar, que es este que está acá, ¿sí?, que define esta relación de acá abajo. Ah, ok. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vos agarrás un K cualquiera, haces el circulito alrededor y
o una esfera si fuera en 3D, haces el circulito alrededor. Si no le pegaste a ningún punto de la red de Bravais, no existe ningún K' que te cumpla esa relación. Que no exista ningún K' quiere decir que vos vas a mover el detector todo alrededor y no vas a ver nada. Sí, entiendo. ¿Se entiende? Entonces la única manera es que vos incluyas en esa esfera de Ewald algún punto de la red recíproca. Ante esa situación, los experimentales, que es gente astuta, empezó a ver métodos para simplificarse la vida, más que ir a ciegas. No vas a ir a andar variando el K y demás. Por supuesto, vos tenés una idea del orden de magnitud, porque vos sabés la distancia interatómica más o menos. Entonces, una idea de las escalas la tenés. Por eso sabes que tenés que usar rayos X. Entonces, el primer método es el método de von Laue. Von Laue es tramposo. Lo que hace él es, en vez de incidir con una sola longitud de onda, él incide con dos longitudes, no con dos, con un rango entre dos longitudes de onda. En vez de usar una única longitud de onda, usas un espectro continuo entre K0 y K1. ¿Está bien? Eso quiere decir que en tu caso particular, en el método de von Laue, vos vas a cubrir esa media luna que está ahí. Porque K0, ¿sí?, define el círculo interior, K1, que es el otro extremo de longitud de onda o de frecuencia, te define el otro circulito, y como vos tenés un continuo de frecuencias, toda la zona gris del medio está cubierta. ¿Está bien? O sea, lo que usa el método de von Laue es una fuente que no es monocromática. Usa una fuente que tiene un ranguito de frecuencias. Si vos haces eso, te asegurás que ves cosas, porque como pueden ver en el dibujo, en la construcción de Ewald, toda la zona gris va a incluir puntos de la red recíproca. Entonces hay un montón de K' que te van a decir que van a dar picos de interferencia. Por supuesto, este método no es bueno para determinar la estructura completa de la red. ¿Por qué? Porque tenés un montón de cosas, de picos brillando, y es muy difícil saber de dónde viene cada uno. Porque están todos esos puntos que están en la zona de gris haciendo picos de interferencia. Pero el método de von Laue se usa, por ejemplo, para encontrar exactamente la orientación del cristal. Porque uno ahí usa las simetrías, esos puntitos yo no lo voy a... O sea, por supuesto todo esto se puede hacer más complicado, pero con un ranguito en una dirección yo puedo más o menos ver dónde está orientado ese cristal. En general, el método de Laue se usa para ver si el cristal está puesto con el plano para algún lado o el plano para el otro, el plano de Miller es este, el plano de Miller es aquel, porque es muy fácil decirlo en la teoría. En la teoría yo digo, bueno, K va en la dirección 1, 1, 1, pero vos lo que tenés es una piecita de cristal muy chiquitita y tenés que decir cómo está cortado el cristal. Entonces, von Laue es el método primero que vos podés utilizar. Vos usás von Laue, te va a dar información, después podés jugar con el rango de longitudes de onda, y con eso, por lo menos, podés orientar el cristal. ¿Les queda claro a todos por qué von Laue siempre te da picos de interferencia, no? Están todos los Ks incluidos entre K0 y K1. Entonces, toda la zona gris es una zona donde tengo incidentes. Eso quiere decir que todos los puntos que están incluidos ahí me van a dar un pico de interferencia. ¿Sí? Ese es el método de von Laue. Se usa más que nada como calibración hoy en día. El otro es más ingenioso. Es el método del cristal rotante. ¿Qué haces? Vos no podés saber cómo está orientado el cristal, si le voy a pegar, tengo que mover el K. En general no es fácil cambiar el K. Va de la mano de lo que había preguntado una de las compañeras. Vos en general, tu fuente de rayos X la querés monocromática, apuntando en una dirección, y ya está, no la querés tocar más. Entonces es más fácil tener mi fuente de rayos X con el K fijo, y tomar mi cristalcito y girarlo alrededor de un eje. Entonces yo tomo el cristal y lo empiezo a girar. Como la relación entre la red directa y la red recíproca es una transformada de Fourier, es lineal, si yo giro en el espacio real, también estoy girando el espacio recíproco. Eso quiere decir que si yo agarro la construcción de Ewald que tenía de antes, ¿qué quiere decir ahora? Supongan que yo tengo el puntito este que está acá. A medida que yo giro el cristal, ese puntito
describe un círculo. ¿Está bien? Y el otro puntito que estaba acá, cuando yo giro el cristal, también hace un círculo. O sea, todos los puntos de la red recíproca están girando solidarios, porque el cristal no cambia su estructura, y cuando yo lo giro, giro toda la red. Eso hace que si yo dejo mi K fijo que está acá, ¿sí? Eventualmente, dentro de la esfera de Ewald, van a entrar los puntitos a medida que voy girando. ¿Se entiende? O sea, yo dejo mi K incidente fijo, y lo que hago es rotar el cristal. Cuando yo roto el cristal, lo voy girando, los puntos de la red recíproca se van moviendo y eventualmente van a entrar en la zona de la esfera, van a tocar la esfera de Ewald. Cada vez que lo toquen, ¡pum!, aparece un pico de interferencia. Entonces yo incido con monocromático, dejo el K incidente quieto, giro el cristal y miro la pantalla. Entonces voy girando, ¡pum!, aparece un pico, sigo girando, ¡pum!, aparece otro pico en otra posición, y así voy levantando la estructura del cristal. ¿Se entendió? Bueno, supongo que sí. ¿Qué sucede? Eso tiene un problemita. Tiene un problemita. El problemita es práctico. Y es que no es tan fácil tener un aparato para girar los cristales. Ese es uno que es un problema de plata, si quieren. Y el otro es que es muy difícil, a veces es imposible, tener cristales en formato monocristal. ¿Qué es un monocristal? Un cristal sin defectos. O sea, yo tengo que tener un cristal que no tenga dominios, si quieren. Todo el cristal tiene que ser lo más parecido a una red de Bravais matemática, porque si no es un lío describirla. Y lo que sucede, en general, es que hay algunos compuestos que cuando uno crece el cristal, uno viene creciendo el cristal en una dirección, se fractura y tengo otro plano en otra dirección, y acá tengo otro en otro lado, y entonces el cristal en realidad es una muestra policristalina. Tiene muchos planos distintos de la red de Bravais. Y entonces todo este método empieza a fallar porque es un lío. No tengo un monocristal donde tengo una red de Bravais lo más perfecta posible. No, son muchas redes de Bravais orientadas diferentes. De alguna manera se parece a los planos de las ciudades como Buenos Aires. Vos tenés todas las calles haciendo damero y de repente en alguna avenida rara cambia el damero para otro lado. ¿Está bien? Para resolver ese problema, y porque es el método práctico más cómodo, es que se definió el método de Bayer, que es el método de polvo. ¿Está bien? Lo que haces es, agarrás el cristal, lo haces polvito, a veces ni siquiera lo tenés que hacer polvito, no lo podés crecer más grande que granos de polvo. Y entonces, directamente te olvidás de girar y te olvidás de todo. Vos tirás el polvo enfrente del rayo, ¿está bien? El de los rayos X, y es lo mismo que girar en todas las direcciones posibles. ¿Está bien? Te da exactamente igual que el problema del cristal rotante. Solo que en vez de tener que rotar, simplemente tirás el polvo. Y por azar, digamos, por chance, eso va a estar orientado en todas las direcciones posibles. Es un poco más difícil de analizar el resultado, pero es el más práctico de todos. Y hoy por hoy, con análisis de computadoras y demás, es mucho más sencillo. ¿Qué ves en ese caso? Bueno, como cada cristal está orientado al azar, para cada K de Bravais, para cada K de la red recíproca, lo que ves es un anillo. O sea, vos entrás con el K incidente, tenés esta simetría axial alrededor del K incidente, y entonces esa relación 2K seno de tita sobre 2 que vimos inicialmente, que cumple el vector de scattering, te da anillitos. ¿Está bien? Son anillitos de abertura 2 tita. Este es el método más sencillo, más cómodo para utilizar. Es más complicado para evaluar los resultados, pero es el más fácil. ¿Por qué? Te liberás del problema de tener algo que rote un cristal de manera controlada. El cristal es muy chiquitito, los ángulos son difíciles de medir. Y te sacás el problema de que tengas que crecer un cristal lo más puro posible. ¿Está bien? Al final del día, uno termina con un problema de ingeniería inversa, que van a tener los ejercicios en la guía. Uno lo que tiene es un montón de datos del módulo de K, ¿está bien? Tiene un montón de datos de esos Ks, de esos ángulos, y tiene que tratar de entender qué red genera ese resultado, qué cristal te da ese resultado.
No son tan fáciles como parecen de hacer esas cuentas, ¿está bien? Yo tengo de alguna cursada anterior, en la página van a encontrar que está resuelto el ejercicio 14 y el 16. Pero la idea es que lo entiendan, digamos. Es bastante complicado, es bastante detallista tratar de entender cómo reconstruir la red a partir de los datos de rayos X. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? No, no. Ok, fenómeno. Ahora les voy a mostrar algo. Acá es la parte de la teoría, ya terminó. Les voy a mostrar algo para que vean un poco con un programita sencillo cómo se ve estas cosas que estamos discutiendo. A ver. Esperen un segundo. Ok, déjenme compartirles la pantalla. Este es un programita bastante antiguo de simulaciones. A ver si lo puedo. ¿Por qué no está? Bueno, voy a compartir la pantalla entera porque si no, no parece aparecer. ¿Ven el...? Yo no tengo... No puedo ver. ¿Ven el programita ahí con unos circulitos rojos? Sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense cómo es esto. Esto es una red de Bravais con base. Tengo dos átomos en la base. ¿Sí? Un átomo que tiene el vector 0, 0, y el otro que tiene un vector 1 cuarto, 1 cuarto. ¿Sí? Si yo apago los átomos que están ahí ven la red de Bravais. Es una red cuadrada. Entonces yo pongo un átomo aquí y otro átomo acá. ¿Sí? Y lo que tengo a la derecha, en el panel en blanco y negro, es la difracción de rayos X de esa red 2D. Y como pueden ver, el efecto es, como les conté, si yo tengo una red de Bravais pura, cada sitio de la red de Bravais me va a dar un pico de interferencia. ¿Está bien? Fíjense que la red recíproca también es cuadrada. Ahí está la red dibujada, las crucecitas rojas. ¿Está bien? Si yo pongo el segundo átomo, ya no tengo más una red de Bravais simple, tengo un cristal, tengo base. Y lo que da ese átomo son atenuaciones y extinciones. Fíjense cómo cambió el patrón de interferencia. Hay sitios de la red de Bravais, esta diagonal acá roja, que está aquí, que desaparecieron completas. ¿Está bien? Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es encontrar justamente e interpretar cómo puedo escribir a partir del patrón de interferencia, cómo puedo escribir la red original. Entonces, uno trata de ver la regularidad de esto. Esa regularidad es claramente cuadrada, y una vez que tengo esa regularidad, tengo que ver si hay extinciones o no hay extinciones. Entonces, es bastante complicado el proceso, porque vos tenés que suponer alguna red de Bravais. Está bien, es limitado, no tenés infinitas redes de Bravais, ¿no? En 3D tenés 14 nada más. Entonces vos ya sabés, cada red de Bravais, ¿qué te da? En base a eso, vos ponés la red recíproca de esa red de Bravais. Yo lo estoy haciendo en 2D porque es más fácil. Ponés la red de Bravais y te fijás cuál pega mejor. Una vez que vos ya tenés decidido eso, empezás a ver las extinciones, y las extinciones te van a dar la base. ¿Se entiende el proceso? Ahora, eso es bastante complicado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podés lograr? En general, vas a hacer relaciones entre los módulos de los vectores K, pero no me quiero meter sobre la práctica, eso se los dejo en la práctica para que lo resuelvan. Cualquier cosa, después me preguntan si tienen dudas. Entonces, el mensaje de hoy es,
yo tengo algo que se usa muchísimo en física, que es difracción. Se usa muchísimo, en general, scattering para ver las propiedades que tienen los materiales. Una de esas es la difracción habitual en óptica, y en particular en cristales son los rayos X, la difracción de rayos X. Es muy importante para determinar la estructura cristalina. ¿Está bien? En general, en primera aproximación, lo que vos obtenés es que tu amplitud de scattering es la transformada de Fourier del potencial. Como el potencial en un cristal es periódico, eso te da un factor geométrico, un factor de estructura atómico, que tiene que ver con el potencial particular del átomo que está constituyendo la red, multiplicado por la interferencia que solo está determinada por la red de Bravais. Y si tengo una base, aparece otro término que modula esa interferencia de la red de Bravais, que es el factor de estructura geométrico. ¿Está bien? En base a eso, uno puede llegar a analizar, después el método para hacer la observación, como les conté, no es tan trivial como poner un cristal e iluminarlo, hay que encontrar orientaciones, trabajar con algo que rote el cristal, o poner todas las orientaciones a la vez en una cámara de polvo. ¿Está bien? Pero lo importante es que ustedes teóricamente tienen dos términos. El término de interferencia que está dado por la red de Bravais, y el término de modulación dado por el factor de estructura geométrico. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna duda?